Probablemente has conducido por ambos tipos de carreteras y nunca te has detenido a pensarlo. Carreteras negras, carreteras grises, simplemente conducías. Pero aquí está el asunto. Esos dos colores esconden una de las historias más interesantes de la historia moderna y casi no tienen nada que ver con la ingeniería. ¿Por qué en Estados Unidos todo se pavimenta de negro mientras que en Europa es gris? ¿Realmente una es mejor que la otra? ¿Por qué ninguno de los dos ha copiado al otro después de 100 años? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la Guerra Fría, los residuos de petróleo y la razón por la que tu viaje por carretera se vuelve ruidoso en algún punto de Ohio? La respuesta no es lo que piensas, y una vez que la escuches, nunca volverás a ver una carretera de la misma manera. Empecemos por lo que realmente son estas cosas. El asfalto es negro, hecho de petróleo, ligeramente flexible y se coloca caliente antes de ser aplanado, como si extendieras mantequilla de maní espesa sobre el suelo y la dejaras enfriar. El concreto es gris, hecho de cemento mezclado con arena y piedra triturada. Es rígido y se vierte en secciones con pequeños espacios llamados juntas de expansión, que se colocan a propósito. Ambos te llevan del punto A al B, pero se comportan de manera completamente diferente bajo presión, calor y con el paso del tiempo. El asfalto se dobla un poco, el concreto no. Esa única diferencia, flexibilidad versus rigidez, es donde comienza todo lo demás. Y resulta que esa única propiedad genera toda una cadena de compensaciones que explica por qué dos continentes tomaron decisiones opuestas y nunca miraron atrás. Esta es la idea errónea que tiene la mayoría de la gente. Estados Unidos utiliza asfalto porque buscaba ahorrar dinero. En Europa se usa el hormigón porque se preocupan más. Probablemente lo hayas pensado, tal vez incluso lo hayas dicho en voz alta, pero estás equivocado. Ambas opciones son completamente racionales, resuelven problemas diferentes. El asfalto es más barato, pero el hormigón es más fácil de mantener. Tú eliges. Fue austero al inicio. En Europa, los costes iniciales subieron, pero luego bajaron. Nadie fue descuidado. Ambas partes decidieron según lo que tenían, necesitaban y sobre todo, cuándo lo requerían. ¿Cómo funcionan realmente estos materiales debajo de los neumáticos? Cuando un camión pesado pasa sobre el asfalto, y estamos hablando de vehículos que pesan hasta 40 toneladas, aproximadamente lo mismo que 30 autos promedio alineados uno tras otro, el asfalto se flexiona ligeramente para absorber y distribuir ese peso. Esa flexión es una característica, evita que se agriete, pero esa misma flexibilidad se convierte en un problema con el calor. En un día caluroso de verano, el asfalto se ablanda lo suficiente como para que el tráfico pesado lo deforme poco a poco. Ahí es donde comienzan los baches. La superficie se deforma, entra agua, se congela en invierno, se expande y se desprende en pedazos. El concreto no se flexiona en absoluto, por lo tanto, soporta mucho mejor el calor. Pero cuando el suelo se congela y se descongela repetidamente, como ocurre en el Medio Oeste y Nueva Inglaterra en Estados Unidos, y a veces con variaciones de más de 80 grados Fahrenheit entre estaciones, las losas de concreto se agrietan en los bordes y las juntas. Y reparar una losa de concreto agrietada no es un arreglo rápido. Eso significa martillos neumáticos, maquinaria pesada, cierre de carriles y días de interrupciones. Esta es la parte que todos pasan por alto. El material de la superficie es solo la mitad de la historia. Lo que hay debajo importa igual de mucho. Los ingenieros llaman a esto la subrasante, las capas de suelo y roca compactada que se encuentran debajo de la superficie de la carretera. Sin embargo, Estados Unidos tiene una variedad increíblemente amplia de tipos de suelo de un estado a otro. Arcilla blanda en el sur, suelos arenosos y movedizos en partes del oeste, terreno denso y rocoso en el noreste. El asfalto se adapta más rápido y de manera más económica a diferentes condiciones del suelo, porque puedes ajustar el grosor y las capas debajo de él para adaptarse al terreno sobre el que estás construyendo. El concreto necesita una base más estable y uniforme para funcionar bien durante décadas. Grandes partes de Europa Occidental, especialmente Alemania, Francia y los Países Bajos, tienen suelos más consistentes en sus principales corredores de autopistas, lo que hizo que el concreto fuera una apuesta más segura a largo plazo. Intentar estandarizar el uso de concreto en todo un continente con la variedad geológica de Estados Unidos habría sido una pesadilla presupuestaria y de ingeniería desde el primer día. Ahora pongamos estos dos uno al lado del otro porque las diferencias van más allá del costo. Y el asfalto dura aproximadamente entre 15 y 20 años antes de necesitar una repavimentación completa. Eso es como reemplazar el piso de tu casa en cada generación. El concreto dura entre 30 y 40 años, a veces más con el cuidado adecuado.
Pero cuando el asfalto falla, lo hace de manera gradual y económica. Lo reparas, lo fresas, colocas una nueva capa en un solo día. Cuando el concreto falla gravemente, lo hace de manera dramática. Piensa en el asfalto como alquilar un apartamento. Pagas regularmente, las reparaciones son manejables y nunca estás lejos de un equipo de mantenimiento. El concreto es como comprar una casa, menor costo a largo plazo si todo sale bien. Pero cuando algo sale realmente mal, es un evento enorme y costoso. También está la diferencia de ruido, que seguramente has experimentado sin saber qué la causaba. El asfalto absorbe el sonido. Su textura ligeramente porosa absorbe el ruido de la carretera. El concreto lo amplifica. Esas juntas de expansión, los huecos deliberados que se construyen cada 5 o 6 metros para permitir que las losas se expandan y contraigan con los cambios de temperatura, crean ese ritmo de golpeteo que escuchas en ciertos tramos de autopista. Los conductores europeos que crecieron en autopistas de concreto más antiguas están acostumbrados a ese sonido. La mayoría de los conductores estadounidenses no lo reconocen y por eso precisamente sorprende a la gente en medio de un viaje por carretera cuando de repente entran en un tramo de concreto. Entonces, ¿cómo fue que cada lado se quedó con su elección? Esa historia comienza en 1956. Eisenhower firma la Ley Federal de Ayuda a las Carreteras, el mayor proyecto de construcción pública en la historia de Estados Unidos hasta ese momento, 66.000 kilómetros de autopistas conectando los 48 estados. El objetivo no era solo la comodidad. Esto era lógica de la Guerra Fría. El ejército necesitaba carreteras para mover tropas rápidamente. Las ciudades necesitaban rutas de evacuación en caso de que la situación se agravara. Por lo tanto, la velocidad era lo más importante por encima de todo. Todo el sistema tenía que construirse rápidamente, a gran escala y atravesando todo tipo de terrenos. Estaba gestionado por 48 departamentos estatales de carreteras diferentes, cada uno con su propio presupuesto. El asfalto podía obtenerse y colocarse casi en cualquier lugar rápidamente, utilizando equipos y trabajadores locales. El concreto habría tomado más tiempo, requerido una preparación del terreno más estandarizada y era mucho más difícil de implementar a gran escala en un sistema fragmentado. El asfalto ganó por defecto. Mientras tanto, en Europa, la situación era completamente diferente. Después de la Segunda Guerra Mundial, grandes partes de la red vial quedaron destruidas, pero la reconstrucción se llevó a cabo a través de autoridades nacionales de planificación centralizada, no mediante un sistema fragmentado estado por estado. Esas autoridades podían tomar decisiones a largo plazo y estandarizar el uso de materiales duraderos pensando en un horizonte de 40 años. La Autobahn de Alemania en realidad es anterior a la guerra, ya que su construcción comenzó a principios de la década de 1930 y los primeros tramos se construyeron con concreto porque los ingenieros allí consideraban que la durabilidad a largo plazo era esencial para una autopista destinada a soportar un uso intenso durante décadas. La carretera bajo tus neumáticos en este momento es un fósil de una decisión política tomada antes de que la mayoría de tus abuelos nacieran. Y una vez que se tomaron esas decisiones y se construyeron industrias enteras en torno a ellas, cambiar se volvió casi impensable. Pero aquí es donde realmente se pone loco. El asfalto estadounidense no es solo un material para carreteras, es un subproducto del refinado de petróleo. Cuando las refinerías procesan el crudo para convertirlo en gasolina y diésel, queda un residuo espeso y pesado en el fondo llamado betún. Es decir, solía ser un desecho. La industria vial convirtió ese desecho en un producto. Por lo tanto, la industria de construcción de carreteras de Estados Unidos quedó físicamente conectada a su industria petrolera en un ciclo autorreforzado. Más petróleo refinado significa más asfalto barato. El asfalto barato hace que los constructores de carreteras lo estandaricen. La estandarización significa que todo el equipo y la experiencia apuntan en la misma dirección, y todo el sistema queda bloqueado de forma permanente. Cambiar a concreto en Estados Unidos no solo significaría carreteras diferentes, significaría desmantelar toda una cadena de suministro construida durante más de 70 años. Estados Unidos, esencialmente, está pavimentando sus autopistas con los residuos del petróleo. Piensa en eso por un momento. Ahora, aquí es donde te das cuenta de que esta diferencia ha estado apareciendo en tu vida constantemente, escondida a simple vista. Ese pum 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 en un viaje por carretera, juntas de expansión de concreto. La autopista ondulada y con surcos en el calor de agosto, el asfalto ablandándose bajo el tráfico. Las pistas de los aeropuertos casi siempre son de concreto.
El escape de los aviones a reacción es lo suficientemente caliente como para destruir el asfalto en cuestión de meses, y un solo avión comercial puede pesar hasta 400 toneladas al aterrizar. Las pistas de Fórmula 1 usan asfalto porque ofrece más agarre y pueden ser completamente repavimentadas entre temporadas cuando la superficie se desgasta. Los estacionamientos en Estados Unidos casi siempre son de asfalto. En partes de Europa, a menudo son de concreto. Puedes distinguirlo por el color y las líneas de las juntas que forman una cuadrícula, desvíos de construcción que se prolongan durante semanas. Eso es un reemplazo de losas de concreto, no una reparación rápida de asfalto. Los puentes suelen usar ambos, concreto debajo para resistir y asfalto encima para rodar mejor. El combustible rinde menos en asfalto rugoso por la mayor resistencia al rodar. La diferencia entre correr en una pista y en un sendero de grava y desde la ventana de un avión en un día despejado, ahora realmente puedes identificar países por el color de sus carreteras. Redes negras frente a grises que se extienden debajo de ti como un mapa de la historia y prioridades de cada lugar. Aquí está la realidad honesta que nadie quiere decir en voz alta. La calidad de las carreteras depende más de los presupuestos de mantenimiento y la voluntad política que del material que elijas. Las peores carreteras de Estados Unidos no son malas por el asfalto. Son malas por la falta crónica de financiación. El mejor material para carreteras del mundo, si se ignora y no se repara durante décadas, igual se convierte en escombros. Y los ingenieros en ambos continentes ahora están experimentando con enfoques híbridos. Superficie delgada de asfalto sobre una base de concreto, intentando obtener lo mejor de ambos mundos a la vez. El material es solo la mitad de la ecuación. El dinero y la atención son la otra mitad. Estados Unidos eligió el negro porque era rápido, barato y estaba vinculado a una industria petrolera que lo hacía casi gratis. Europa eligió el gris donde la planificación centralizada hizo que la durabilidad a largo plazo fuera la prioridad. Ningún camino es mejor, simplemente son respuestas a preguntas completamente diferentes. Vertido, nivelado con rodillo y transitado todos los días sin pensarlo dos veces. Ahora sabes sobre qué estás conduciendo realmente.